Neurolingüística. El principal propósito de la neurolingüística es estudiar cómo el lenguaje se procesa y representa en el cerebro. Para que podamos llegar a entenderla, necesitamos por lo menos saber los conceptos básicos del cerebro. El cerebro humano pesa más o menos 1400 gramos. Estos son quizás los 1400 gramos más complejos de todo el universo. Durante miles de años la humanidad no ha sido capaz de entender la complejidad de la mente. Esto ha cambiado en los últimos años gracias a la ciencia que estudia el cerebro, mejor conocida como neurociencia. Gracias a ella hemos sido capaces de comprender la estructura y funcionamiento de un órgano tan importante. El cerebro humano está conformado por células nerviosas conocidas como neuronas. Desde que nacemos contamos ya con más de 10 billones de ellas. La gran cualidad de estas unidades biológicas de formación es que se pueden entrelazar entre sí para crear redes neuronales aún más complejas, capaces de controlar las principales tareas de nuestro cuerpo. A estas redes neuronales las conocemos como estructuras cerebrales. Dentro del cerebro existen principalmente tres estructuras cerebrales, las cuales son la corteza cerebral, los hemisferios cerebrales y los lóbulos de la corteza. Entre más alta se encuentre la estructura cerebral en relación con la espina dorsal, más compleja es. Por ejemplo, las estructuras más bajas se encargan de los procesos más básicos, como puede ser la respiración o los latidos del corazón. En cambio, las estructuras altas se encargan de procesos muy complejos, como el pensamiento y las emociones. Dentro de estas, la estructura que se encuentra más arriba es la corteza cerebral, por lo que ya se pueden llegar a imaginar su increíble complejidad. En los humanos, la corteza cerebral es la superficie gris que cubre toda la parte superior del cerebro. Esta especie de capa cerebral se encuentra arrugada porque se dobla sobre sí misma, para tratar de optimizar el reducido espacio que provee el cráneo. Al comparar nuestra corteza cerebral con otras especies, encontramos grandes diferencias. Por ejemplo, los reptiles y anfibios no presentan corteza cerebral en absoluto, mientras que los mamíferos como las vacas tienen una corteza cerebral mucho más pequeña y menos compleja. Gracias a esto podemos asegurar que la corteza cerebral es nuestra mayor distinción en el mundo animal, y aún más si nos damos cuenta que dentro de ella se realizan procesos tan complejos como el lenguaje. La segunda estructura cerebral son los hemisferios cerebrales. Para entender mejor el cerebro, lo mejor es trazar una especie de mapa con sus pliegues. Estos pliegues son conocidos como surcos cuando la corteza cerebral se pliega hacia adentro o como circunvoluciones cuando la corteza cerebral se pega hacia la superficie. En esta imagen podemos apreciar mejor la diferencia entre surcos y circunvoluciones. Además podemos apreciar el surco más importante y grande que existe dentro del cerebro. Es tan grande que se le conoce como fisura longitudinal y es precisamente esta la que divide el cerebro en dos partes. A cada parte del cerebro la conocemos como hemisferio. Cada hemisferio está casi totalmente aislado del otro. Además, cada uno cumple un papel específico en el cuerpo. El hemisferio derecho se encarga de controlar la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo se encarga de la parte derecha. Pero tal vez la distinción más importante entre hemisferios es que cada uno se encarga de funciones cognitivas completamente diferentes. El hemisferio izquierdo se encarga de las tareas analíticas o mecánicas, como por ejemplo los problemas aritméticos, mientras que el hemisferio derecho se centra más en las tareas que requieren una apreciación abierta y dinámica de varios elementos, como podría ser un trabajo artístico. Aún así, existen ciertos trabajos que necesitan el completo funcionamiento de los dos hemisferios en colaboración. Por ejemplo, centrándonos en el lenguaje vemos características muy interesantes dentro de los dos hemisferios. Para empezar, varios estudios han demostrado que el funcionamiento lingüístico en el cerebro es diferente en las personas diestras que en las personas zurdas. En los diestros, el lenguaje se desarrolla casi por completo en el hemisferio izquierdo. Entonces, si se sufre daño en esta parte del cerebro, la capacidad lingüística se reducirá casi por completo. No obstante, el hemisferio derecho parece encargarse de reconocer la intención del mensaje. Las personas con daño cerebral en esta zona son incapaces de reconocer si una frase es una metáfora o una broma. El caso de los zurdos es bastante extraño. En ellos el área del lenguaje está uniformemente distribuida entre los dos hemisferios. Esto puede ser un importante ejemplo de la necesidad de los dos hemisferios cerebrales para el correcto desarrollo de un sistema tan complejo como puede llegar a ser el lenguaje. Además de las divisiones que ya vimos, existen otras subestructuras dentro de los hemisferios de las cortezas. A estas secciones se les denomina lóbulos. Si tomamos como referente los surcos y circunvoluciones en la corteza, podemos llegar a crear un mapa de la ubicación de los lóbulos. Existen cuatro lóbulos y cumplen diferentes funciones. El lóbulo occipital se encarga del análisis visual, el lóbulo frontal se encarga de procesos como el planeamiento, la predicción o el habla. El lóbulo parietal se encarga de sensaciones como el dolor o la temperatura y el temporal se encarga de la audición y el procesamiento de la memoria. Afasia. La afasia es una pérdida en lenguaje adquirida por lesiones en las partes del cerebro que son responsables del mismo. Se presenta usualmente en adultos mayores que pueden llegar a tener lesiones, infecciones o demencia. La magnitud del problema solo dependerá de la parte exacta del cerebro la cual sufrió el daño y pues del tamaño que ésta sea. Existen cuatro principales tipos de afasia. Primera es la afasia expresiva. La afasia expresiva consiste en que el paciente sabe y es consciente de lo que quiere decir, pero tiene un problema al decirlo, al escribirlo, no puede ser claro al respecto. Afasia de Wernicke o receptiva.
Los pacientes con este tipo de afasia generalmente tienen profundos déficits en la comprensión del lenguaje, incluso en el caso de las palabras aisladas o oraciones simples. Dicha lesión incluye las regiones temporales posteriores izquierdas del cerebro, que son parte de lo que se conoce como el área de Wernicke, por eso mismo se le conoce con este nombre. Afasia anómica. Se conoce como el fenómeno popularmente llamado de tener la palabra en la punta de la lengua, lo que hace que se demuestre frustración a la hora de hablar. Eh, Estas personas no presentan realmente ninguna problemática a la hora de leer y pueden repetir palabras y oraciones tranquilamente. Afasia global. Esta es la forma más grave de la afasia que se conoce y se refiere a pacientes que puedan producir pocas palabras reconocibles y entender poco o nada del lenguaje hablado. Las personas con afasia global no pueden leer ni escribir porque realmente no pueden entender lo que se les está tratando de decir. El tratamiento, pues en algunos casos se llega a recuperar sin tratamiento alguno, sin embargo, en la mayoría de los casos la recuperación de la capacidad del lenguaje no llega a ser tan rápida y mucho menos completa. El tratamiento del habla y lenguaje es lo que se recomienda en estos casos y el tratamiento puede durar alrededor de 2 años o más. Investigando el cerebro. Imagine que puede abrir la parte superior del cráneo de un ser humano vivo y observar el cerebro mientras este individuo se dedica a actividades como leer, escribir o tener una discusión. ¿Qué vería? La respuesta es nada. Al observador externo, el cerebro en funcionamiento no muestra evidencia de su actividad. Esto es claramente un problema para el campo de la neurolingüística, que requiere el uso de técnicas especiales de investigación para descubrir los secretos de dónde y cómo se procesa el lenguaje en el cerebro. Además, estas técnicas especiales deben cumplir con los riesgos éticos de la investigación en seres humanos. Mientras que otros neurocientíficos pueden hacer gran parte de su investigación utilizando animales, esta opción no está disponible para las neurolingüísticas. Por imponentes que sean, los problemas de investigar el procesamiento del lenguaje en el cerebro no son insuperables. Las últimas décadas han visto una serie de avances tecnológicos que han facilitado enormemente la investigación de la pregunta: ¿qué está pasando en el cerebro? Cuando las personas participan en el comportamiento del lenguaje, en las siguientes secciones discutimos algunas de las técnicas de investigación neurolingüística. Autopsia. Hasta hace poco la única forma de estudiar el cerebro era a través de estudios de autopsia. Esta técnica se realizó con mayor frecuencia en pacientes ingresados en hospitales que presentaban un trastorno neurológico. Se hicieron observaciones cuidadosas del comportamiento de un paciente y posterior a su muerte se examinó el cerebro para determinar qué áreas estaban dañadas. Al comparar el área del daño cerebral y el tipo de trastorno que el paciente mostró mientras estaba vivo, los neurólogos podían desarrollar teorías sobre el papel de las partes del cerebro dañadas en el funcionamiento normal. Un famoso ejemplo de este tipo de análisis proviene del trabajo de Paul Broca, un neurólogo francés del siglo XIX. En 1860, Broca observó un paciente que había sido hospitalizado durante más de 20 años en París. Durante la mayor parte de su hospitalización, el paciente estaba casi completamente incapaz de hablar, pero parecía entender todo lo que se le decía. Hasta el final de su vida, murió a los 57 años, también desarrolló una parálisis del brazo y la pierna derechos. Inmediatamente después de la muerte del paciente, Broca examinó el cerebro. Mostró daño severo, llamado lesión, en la parte inferior trasera del área del lóbulo frontal izquierdo. Broca concluyó que debido a que el paciente no puede hablar, esa parte del lóbulo frontal normalmente debe ser la responsable de la producción del habla. Desde eso, con el tiempo, muchos otros estudios de autopsias han respaldado las conclusiones de Broca. Esta parte del lóbulo frontal izquierdo ahora se llama área de Broca. El análisis de la autopsia ha sido y sigue siendo una herramienta importante en la comprensión del cerebro, pero una autopsia se puede llevar a cabo solo después de la muerte del paciente. Por lo tanto, la que sea la información que revele sobre la naturaleza y el alcance del daño cerebral del paciente ya no puede ser de alguna utilidad en su tratamiento. Una de las primeras técnicas utilizadas para comprender cómo el cerebro vivo procesa el lenguaje fue desarrollado por el neurocirujano Wilder Penfield. Esta técnica fue desarrollada para mapear el cerebro de una persona que estaba a punto de someterse a neurocirugía. Antes del procedimiento quirúrgico se extrajo una pequeña porción del cráneo y la superficie del cerebro fue estimulada con electrodos que transportaban pequeñas cargas eléctricas. Estas mapeaban las áreas que el cerebro del individuo estaban involucradas en las funciones particulares. Esto permitía a los médicos evaluar mejor cómo la cirugía podía afectar las capacidades postoperatorias del paciente y ayudar a su familia a sopesar la relación riesgo-beneficio de la intervención planificada. Tales procedimientos preoperatorios ayudaron en gran medida a los primeros intentos de producir un mapa funcional de la corteza cerebral humana. Curiosamente, también se descubrió que la estimulación eléctrica directa del cerebro resultó en una pérdida temporal en lugar de la mejora de la función. Desde el trabajo pionero de Penfield en la década de 1950, la sofisticación de estas técnicas preoperatorias ha aumentado mucho. Ahora es posible insertar electrodos profundamente en el cerebro e aislar la función de un número muy pequeño de neuronas, es decir, de 1000 a la vez.
Pero esto, por supuesto, sigue siendo una técnica muy invasiva que solo se llevaría a cabo en pacientes cuyo deterioro neurológico puede requerir una cirugía cerebral. Otras técnicas que son comparativamente hablando mucho menos invasivos han sido ideados y refinados desde el trabajo de Penfield. Las tomografías computarizadas ofrecieron a los neurocientíficos su primera oportunidad de mirar dentro de un cerebro vivo. Sin embargo, al igual que los estudios de la autopsia, la tomografía computarizada proporciona una imagen estática del cerebro. Es más útil en la identificación de lesiones cerebrales y tumores para estudiar el cerebro en otras acciones. Para estudiar el cerebro en acción, son necesarias otras técnicas que sean sensibles a la actividad dinámica. Tomografía por emisión de positrones. Esta técnica aprovecha una de las muchas propiedades interesantes del cerebro. El cerebro tiene mucha hambre de glucosa y oxígeno. Aunque el cerebro solo da cuenta del 2% del peso total corporal, consume alrededor del 20% del oxígeno que usa el cuerpo mientras descansa. Este oxígeno, por supuesto, es transportado al cerebro por la sangre. En la técnica PET, los isótopos emisores de positrones que funcionan como trazadores radioactivos se inyectan en las arterias en combinación con glucosa. La velocidad a la que la glucosa radioactiva es utilizada por regiones específicas del cerebro se registra mientras el sujeto se dedica a varios tipos de actividades cognitivas. Estas grabaciones se utilizan para producir mapas de áreas de alta actividad cerebral asociada con funciones cognitivas particulares. Ahora hablaremos de afasia y lingüística teórica. La lingüística teórica se ha preocupado desde hace años por el funcionamiento y la estructura del lenguaje en el cerebro. Por su parte, la neurociencia ha definido la afasia en términos de lo que un paciente puede y no puede hacer. Así, este trabajo en conjunto ha permitido entender más profundamente los cuestionamientos que se planteaban ambas ciencias. Por un lado, cómo se organiza el lenguaje en el cerebro y por otro, la relación intrínseca entre las estructuras cerebrales y los niveles de análisis lingüístico. Esto puede verse más claramente a través de los siguientes ejemplos. Gracias a las reglas fonológicas podemos caracterizar la forma en que se estructura el lenguaje en el cerebro. Se ha demostrado que los afásicos no poseen una competencia morfológica suficiente para usar correctamente los morfemas derivativos y flexivos de que dispone su lengua, contradiciendo las relaciones fonológicas para la secuencia de sonidos. Por ejemplo, la forma gramatical ilegal es reemplazada por la forma gramatical inlegal. Un trastorno como la dislexia profunda puede hacer que quien la padece no pueda diferenciar claramente palabras concretas como padre o madre, nombres de frutas y verduras, etc., e igualmente, aunque en mayor medida, ocurre con palabras abstractas. Ahora bien, el trabajo interdisciplinar también se ha interesado por el estudio del gramatismo. Como puede inferirse, este consiste en la pérdida de las habilidades gramaticales. Es bastante aceptado entre los estudiosos la precisión de que consiste en la omisión de la fijación y de palabras funcionales como it, is, to y a para el caso de los angloparlantes, y un posible déficit de comprensión en aquellas ocasiones en que el significado está relacionado intrínsecamente con la estructura sintáctica. A continuación abordaremos varios puntos al respecto. Primero, pérdida de la competencia sintáctica. Algunos lingüistas han asumido que el agramatismo puede llevar a perder la competencia sintáctica, puesto que los agramáticos tienden a interpretar las oraciones de acuerdo con el orden de los sintagmas y no por la función que estos cumplan en la oración. Por ejemplo, se basan en que el primer sintagma nominal es el que cumple la función de agente, mientras que el segundo sintagma nominal cumple la función de experimentador. Si analizamos la estructura la chica besó al chico, nos damos cuenta que el primer sintagma nominal, la chica, efectivamente cumple la función de agente puesto que es quien realiza la acción, mientras que al chico cumple la función de experimentador, ya que es quien se ve afectado por la acción del verbo. Sin embargo, al analizar la estructura la chica fue besada, nos damos cuenta que el primer y único sintagma nominal, la chica, cumple la función de experimentador puesto que se ve afectada por la acción que denota el verbo. De acuerdo con algunos estudiosos, los agramáticos no necesariamente pierden sus competencias sintácticas, sino que no son capaces de identificar los papeles semánticos de las palabras en una oración. Por otra parte, al analizar el agramatismo en la estructura sintáctica de lenguas diferentes al inglés o el español, donde una raíz puede ser por sí misma una forma libre, se ha encontrado que puede ser más bien un déficit en la selección de morfemas que una omisión de los mismos. Esto se puede ver en lenguas semíticas como el hebreo, por ejemplo, donde la raíz del verbo escribir está constituida por 3 consonantes. Ahora bien,
Al flexionar este verbo a su forma masculina de la tercera persona en presente y a la forma equivalente pero en tiempo pasado, caracterizadas por la inserción de infijos vocálicos entre las consonantes, un gramático hebreo sería completamente incapaz de producir cualquiera de estas dos formas. Sin embargo, lo hacen. Entonces, podríamos decir que más que una omisión de morfemas, este síndrome implica una selección inválida de estos. La lectura y la escritura, la producción y articulación de estas tienen ciertos déficits o complicaciones, digámoslo así, enfermedades del habla en ciertas personas. Estas dos anomalías, la dislexia y la disgrafía, están relacionadas directamente con dos afasias muy comunes, las cuales son la afasia de Wernicke y la afasia de Broca. El nombre de cada una está relacionada con la zona del cerebro la cual está lesionada, ya sea la lesión desde la infancia, donde es más fácil corregir a la persona su habla y su escritura y pues su producción, que en la adultez cuando se ha generado el hábito de hablar de cierta manera y sus personas cercanas han llegado a comprender o han llegado a ayudar a la comunicación de esta persona. Pero cuando esta persona quiere comunicarse con una persona que no está relacionada a su entorno habitual, es muy difícil la comunicación. Acerca de la producción de discursos espontáneos o escrituras, que son un reflejo siempre de la escritura y la lectura, en el caso del afásico de Wernicke, pareciera que tuviera una fluidez, entre comillas, que realmente no es una fluidez, sino una producción no relacionada de muchas palabras. Generalmente responden a un orden mismo, como lo son los sustantivos, y omiten muchas palabras de orden cerrado, como lo son los pronombres o las que corresponden para hacer una conjugación o conectores. Y en el caso de los afásicos de Broca no tienen acceso a ciertas palabras y parecen en algún momento se llegan a confundir con tartamudos. Lo que podemos hacer es con estas personas, al igual que con un interlocutor normal, es ayudarle a acceder a esta palabra a la que nosotros intuimos que no puede acceder. Como cuando una persona parece perder una palabra y nosotros la mencionamos antes de que él la logre pronunciar. Eso mismo podemos hacer con una persona la cual no tiene una fluidez o acceso a sus palabras. Aquí podemos ver un ejemplo en la imagen. Otra cosa que podemos evitar son las oraciones pasivas, algo que es muy difícil de comprender para ellos, puesto que ellos entienden una relación de los sustantivos en el orden en que se les da. Por ejemplo, si nosotros decimos que un gato se comió un ratón o que el gato come ratones, es algo fácil de entender para un afásico en el que entiende un gato y un ratón y entiende la relación directa. Si nosotros invertimos esto, para nosotros puede tener el mismo sentido que un ratón es comido por un gato a que un gato se ha comido un ratón. Pero para los afásicos no es así, por lo que ya mencionamos. Un cambio morfológico es más fácil de entender o de ubicar, puesto que generalmente es lo que se configura o al daño que se hace es a un adverbio. Un cambio que podemos aquí observar es ayer o anteayer, ambos son adverbios de tiempo, pero quieren decir totalmente lo contrario. Al omitir un sufijo afijo, se cambia por total el sentido. Pero cuando se hace un cambio fonológico, como en el caso de que una persona quiera referirse a la palabra pintura y diga pintuya o algo parecido, es imposible llegar a entender la palabra en la que esta persona puede o quiere hacernos entender. El lenguaje en el cerebro. Hemos visto que el uso normal del lenguaje implica el funcionamiento integrado de toda la corteza. Incluso los diestros que están fuertemente marginados por el lenguaje mostrarán algún déficit del lenguaje en casos de daño al hemisferio derecho. La evidencia reciente ha sugerido que el conocimiento léxico se centra en los lóbulos temporales. Sin embargo, como fue discutido originalmente por Sigmund Freud en su libro de 1981 sobre la afasia, Freud estudió la afasia antes de pasar a su trabajo más conocido sobre el psicoanálisis. El conocimiento de una palabra puede caracterizarse como un rico conjunto de asociaciones. Algunos de esos son en realidad parte de la palabra. Por ejemplo, cómo se ve, cómo suena, cómo se pronuncia y cómo está escrito. Pero otros aspectos no son necesariamente lingüísticos. Por ejemplo, ¿cuál es el referente de la palabra? ¿Siente o suena? ¿Huele o parece? Dadas estas consideraciones, no es sorprendente que la representación de una palabra en el cerebro se considere mejor como una red en lugar de una sola entidad. La naturaleza del debate puede servir para recordarnos que, en última instancia, el objetivo de la neurolingüística es comprender, en términos neurológicos, qué es el lenguaje. Saber dónde corresponden las funciones que se realizan en el cerebro es solo el primer paso.
Lo que realmente queremos entender es cómo esas funciones son realizadas en el cerebro y por qué, en el desarrollo de nuestra especie, ubicaciones particulares y qué ventajas tienen sobre otros para representaciones y tareas lingüísticas particulares.